Salam alaikum, hola a todos y a todas, bienvenidos un día más aquí al canal. Para aquellas personas que sois nuevas y no me conocéis, me presento muy brevemente. Soy Aisha Fernández, arqueóloga, antropóloga y musulmana conversa, y me dedico a la divulgación de la historia del Islam. En este canal vais a ver contenido diferente, algunos vídeos tienen un carácter más teórico y teológico con respecto al Islam, sobre todo en mi época pasada cuando llevaba el velo, y también hay otro tipo de contenido más histórico y cultural. Pero en definitiva, todo el objetivo que hay detrás de todo el trabajo que hago es divulgar, por un lado, el Islam, para a su vez poder combatir pues esa ignorancia, esa desinformación, esos prejuicios que hay en torno al Islam. Muchas veces no se entiende el mensaje y eso origina, por un lado, que se tergiverse y por otro lado, que se cree una mala idea y por tanto se favorezca la islamofobia. Y es por eso que desde mi propia experiencia como musulmana conversa, pues trato de alguna manera de compensar esta situación. El vídeo de hoy se aleja un poquito del contenido anterior en el sentido de que no va a tener un enfoque histórico, sino social. Y es que considero también fundamental hablar específicamente de lo que está pasando en algunos países de mayoría musulmana en cuanto a la aplicación del Islam, ¿no? En sí. Veréis, hace más o menos un mes escuché un podcast que se llama Petit Comité, donde Noor Amar Al-Lamarty, que seguramente muchas personas la conocéis, entrevista a Khadija Amin como mujer afgana para denunciar pues esa situación de vulnerabilidad que viven muchísimas mujeres en determinados contextos, en este caso en un contexto, en un país de mayoría islámica. Es muy dura la entrevista, os la voy a dejar en la cajita de información para que podáis escucharla, porque creo que es un episodio del podcast que merece muchísimo la pena conocer, pero específicamente lo que yo quiero tratar en este vídeo, y es un poco la motivación que hay detrás de esto, es poder analizar el relato de Khadija Amin, no para quitarle valor ni muchísimo menos, porque al contrario creo que su experiencia no solo es muy válida, muy dura y muy real, sino que creo que es necesario darle visibilidad, y por eso os comparto el podcast, porque quiero que escuchéis de su propia voz la denuncia que ella hace, sino que el objetivo del vídeo es poder, a partir de su propia experiencia, desmentir muchas de las ideas preconcebidas y de los prejuicios que hay en relación al Islam. Precisamente porque lo que ella denuncia y lo que ella ha vivido y expone es antiislámico. Y precisamente es lo que muchas personas asocian al Islam. Así que por eso he ido tomando notas después de escuchar el podcast una segunda vez para poder, digamos, desgranar toda esta información y poderos compartir pues exactamente qué es lo que dice el Islam con respecto a esto, para que veáis la diferencia entre la teoría y la práctica. Como digo, en ningún caso estoy quitando peso y valor e importancia al relato de Khadija, al contrario, es una mujer a la que me encantaría conocer, poder abrazar y poder, digamos, acompañar en este proceso tan difícil que ha tenido que vivir, ¿no? Me apena muchísimo que existan casos como el suyo y que además sean muchos más de los que nos imaginamos. Por tanto, no pretendo en ningún caso tapar esa realidad o minimizarla, sino al contrario, darle voz y darle visibilidad, pero aplicando también ese principio, vamos a decir, de la relatividad, en cuanto a que no debemos caer en la generalización. Muchas personas, cuando escuchan experiencias reales, como digo, y auténticas, como la que ha vivido Khadija, asocian todo eso al Islam y generalizan diciendo que el Islam es machista, que el Islam atenta contra los derechos de la mujer, que el Islam... Esto es lo que yo quiero evitar, y por eso voy en este vídeo a, digamos, analizar, o no sé cómo decirlo, exponer, presentar esta historia de Khadija, precisamente para que no caigamos en esa generalización y no
veamos el Islam reflejado en esas conductas que ha tenido su familia con ella o su exmarido, ¿vale? Porque como digo, son situaciones muy graves, son situaciones denunciables, y en este sentido creo que Noor Ahmad Lamarty ha hecho un gran trabajo dando visibilidad a casos como el de Hadilla, porque como digo, existen y hay que comunicarlos, hay que denunciarlos y hay que exponerlos, pero al mismo tiempo también hay que hablar de qué es lo que realmente dice el Islam, que la gente entienda que son dos cosas distintas, que muchas veces se vinculan por error. Así que vamos a empezar con ello. Lo primero de todo que quiero aquí exponer en el vídeo es la propia figura de Hadilla, ¿no? De Hadilla Amin, que es la entrevistada. Noor Ahmad Lamarty, todo el mundo la conoce y si no os animo a que la busquéis. Ella es abogada feminista que lucha contra pues esa vulneración de los derechos de las mujeres en contextos islámicos. Yo no estoy de acuerdo del todo con Noor en muchísimas de las acciones que hace, pero sí que también reconozco pues que hace un gran trabajo en otras muchas áreas y, por ejemplo, pues como digo, en el caso de este podcast creo que es muy positivo darle voz a voces como la de Hadilla, aun cuando sí que yo hubiese hecho hincapié en que esta realidad no es la realidad del Islam, ¿no? Precisamente como me ha faltado un poco ese tipo de contenido y de contexto aclaratorio, es que yo quiero hacer este vídeo para aportar mi granito de arena en ese sentido y que la gente no deduzca a raíz de estos casos pues que el Islam es una cosa u otra, ¿no? Entonces, bueno, como digo, Noor en ese sentido lleva a cabo muchísimas acciones activistas, sociales, ¿no? Luchando pues tanto con mujeres marroquíes, mujeres afganas, egipcias, ¿no? Y de diferentes contextos, y en este caso pues su entrevistada es Hadilla Amin, ¿no? Ella es una mujer afgana que ha conseguido pues huir de su país, de Afganistán, y más después de lo último que ha ocurrido. Ya sabemos que toda la problemática que ha habido con los talibanes, no voy a entrar en temas políticos, pero lo que sí que quiero aclarar, porque tiene que ver con el Islam, es ese concepto y esa aplicabilidad, ¿no? De la Sharia islámica, ¿no? De esa ley islámica y de cómo se está pues utilizando de una forma totalmente abusiva e incorrecta pues en estos países, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, Hadilla es una mujer afgana que ha conseguido huir de su país y que a día de hoy está tratando de salir adelante, estudiando periodismo y buscando la manera y la forma de cumplir con uno de sus mayores cometidos y objetivos ahora mismo, que es el poder divulgar, comunicar y alzar la voz por todas esas mujeres vulnerables que siguen sufriendo a día de hoy lo que ella en su momento vivió, ¿no? Por tanto, su objetivo es comunicar y ayudar a mujeres que están en la misma situación. Y, como digo, su testimonio es realmente duro. A mí se me pone la piel de gallina, no sé si lo podéis ver, ¿vale? Se me pone la piel de gallina cada vez que lo pienso, porque igual que yo, muchísimas otras mujeres, sobre todo aquí en España o lo que es en Europa, en Occidente, creo que no somos capaces de imaginar pues lo que es pasar por ese tipo de situaciones, y creo que nunca vamos a llegar a comprender lo que significa realmente que se vulneren tus derechos como mujer de esta manera, ¿no? Para empezar, Hadilla, ella siempre había querido estudiar, pero bueno, ya desde el nicho familiar, ¿no? Su propia familia no la permitió eso. Obviamente cuando después se casó, su marido tampoco la permitió estudiar, ¿no? Y esta es una de las primeras cosas que ella vive desde la infancia. Lo voy a ir desgranando, aunque os explique esta historia, repito, id a escuchar el podcast para que lo podáis sentir y vivir de primera voz a partir de ella misma, ¿no? Esta es una de las primeras cosas que quería desmontar en relación al Islam, ¿no? Y es el derecho a estudiar. Ni su familia ni su marido la permiten formarse y tener una educación digna. Y esto no es islámico, al contrario, es antiislámico, porque de hecho
la primera palabra que se reveló, ¿no?, en el Corán cuando llegó esa revelación es Iqra, es lee, ¿no? Y de hecho uno de los principios fundamentales que hay en el Islam es la obligatoriedad que tiene todo musulmán de buscar el conocimiento. De hecho hay un hadith también muy conocido del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam donde explica que aquella persona que busque el conocimiento por hacer ese camino y esa búsqueda, Allah le dará pues no recuerdo si era un jardín o un palacio, en cualquier caso una recompensa en el paraíso, ¿no? Por tanto vemos que constantemente se hace referencia a ese desarrollo de la persona a nivel intelectual, ese sentido crítico, esa educación. Así que prohibir este derecho fundamental es ir en contra del Islam. Y esta es una de las primeras cosas que vive Khadija. Y lo vive también por parte de su familia porque al final vemos que es un daño, que diría yo, transgeneracional. Es decir, su madre también fue educada bajo esa misma idea de no ser educada, su abuela también, su bisabuela también, por tanto el daño es acumulativo y al final Khadija recibe pues un tipo de educación machista, un tipo de educación violenta que está totalmente normalizada porque previamente las otras generaciones también han experimentado lo mismo, ¿no? Entonces vemos la gravedad de todo esto y de cómo se perpetúa generación tras generación y de ahí la importancia de que eso cambie para que las siguientes generaciones no arrastren ese tipo de comportamientos que, como digo, es que van en contra del ser humano, porque en el momento en el que tú le privas a alguien de la educación, le estás convirtiendo en una persona vulnerable, en una persona controlable, en una persona dependiente. Es que fijaros hasta qué punto es importante la educación. Entonces, bueno, empezando por ahí, ella explica que no la dejan estudiar, ni su familia ni su marido, y que siempre ha tenido como ese sentimiento, y por eso a día de hoy, cuando ya ha pasado, digamos, esta pesadilla, pues se ha dedicado a estudiar periodismo, ¿no? Que es como un poco la forma de cumplir ese sueño que ella ha tenido desde niña. También unido a eso, otra de las cosas que hace su familia, que también es antiislámica y que muchas personas asocian al Islam, es obligarla a casarse. Un matrimonio forzado. Esto también es antiislámico. Es una práctica que se sigue realizando a día de hoy por parte de determinadas familias en determinados países y no solo en Afganistán, también he conocido casos en Marruecos. Incluso muchas veces esto se da, o sea, es un tipo de obligación, coacción emocional como muy sutil, ¿no? Yo he conocido casos de personas que no quieren casarse y tienen la presión de la familia de cómo no te vas a casar o cómo no tal, ¿no? Y al final esa presión muchas veces condiciona la decisión y la libertad que tiene pues cada uno, ¿no? A la hora de decidir qué hacer y qué no hacer. Quiero decir que esto se sigue dando, pero el que siga siendo una realidad, el que haya que denunciarlo, el que haya que exponerlo, el que haya que hablar de ello, no significa que eso sea islámico. Al contrario, precisamente por eso hay que denunciarlo, porque son prácticas que siguen existiendo en pleno siglo XXI que son antiislámicas y por las que muchas veces pues la gente asocia erróneamente pues según qué conceptos al Islam, ¿no? Ella se ve obligada a casarse con una persona a la que no conoce, a la que no ha visto en su vida y con la que tiene que irse a vivir y empezar desde cero. Eso es absolutamente inconcebible, ¿no? Si lo pensamos aquí en España, pero lo que para nosotros puede ser algo muy irreal, es algo que sí que está ocurriendo en otras partes, ¿no? Ella explica que esos años que vive casada, esos 6 años, los vive prácticamente en confinamiento en su casa. Su marido no la deja trabajar, no la deja estudiar y no la deja incluso ni salir. Siempre que tiene que salir a la calle tiene que hacerlo acompañada, ¿no? Y cualquier tipo de acción que haga tiene que tener autorización y permiso de una figura masculina, o de su padre, o de su hermano, o de su marido, ¿no?
esa es otra de las cosas que además yo he experimentado. Yo recuerdo cuando comuniqué a mi grupo de amigos en aquel entonces que me había hecho musulmana y que había conocido a una persona, en este caso mi exmarido, recuerdo que me dijeron, pero ahora vas a necesitar permiso de él para todas las cosas que quieras hacer, ¿no? Es como, ¿cómo aceptas el Islam? ¿Cómo te atreves, ¿no? a meterte en esa realidad y en ese mundo machista, subyugado, donde tú pasas a ser una persona dependiente, sin ningún tipo de libertad, ¿no? Y supeditada a la voluntad de otros, ¿no? Y bueno, me río entre comillas internamente de lo absurdo que es esto, pero al mismo tiempo me apena muchísimo darme cuenta que es como una idea súper popular y generalizada que mucha gente tiene asociada al Islam, cuando nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea, en el Islam, igual que la decisión de casarse debe ser una decisión libre que debe tomar la persona, el cónyuge, y esto es algo que explícitamente está escrito palabra por palabra en el Corán. Por tanto, aquí ya no entramos en discrepancia de opiniones, escuelas de jurisprudencia ni nada, sino que estamos hablando de que en el propio Corán aparece esto reflejado. Igual que ocurre eso, ocurre lo mismo con el hecho de poder trabajar, el poder tener esa independencia económica, el poder tener esa, al final, libertad de movimiento. Nadie tiene que decidir por ti qué haces o qué dejas de hacer en tu vida. Y una de las cosas que tiene el Islam, que es una de las cosas que personalmente más me enamoró, ¿no?, del mensaje, es el hecho de que no hay intermediarios. Cuando no hay intermediarios no lo hay. Pero ni de cara a los pecados, ¿no? Es decir, no hay la figura de un sacerdote, por ejemplo, al que tú confiesas esos pecados, ¿no? Sino que al final en el Islam tu relación es directamente con Dios, pero bajo esa misma idea también está el hecho de que tú seas libre para decidir qué haces o qué no haces con tu vida, ¿vale? A quien tienes que rendir cuentas es a Dios. Si me quito el velo, si me lo pongo, si me caso, si me divorcio, si hago esto, si dejo de hacer lo otro, es a Dios a quien tienes que rendir cuentas, ¿no? No necesitas el permiso de nadie para hacer o dejar de hacer, ¿no? Que, por ejemplo, con el tema del velo es algo que también está muy asociado. Te has puesto el velo por tu marido, o tu marido te obliga a ponértelo, o tu marido te obliga a no sé qué. No, eso no es Islam, ¿no? Y en el caso de Hadilla, pues por desgracia vemos como muchas de estas prácticas al final, aparte de ser antiislámicas, es lo que digo, son como tradiciones y cuestiones culturales extremadamente arraigadas que como en ningún caso se cuestionan, se dan por asimiladas, por aprendidas, se normalizan y pues se siguen perpetuando a lo largo del tiempo, ¿no? Así que bueno, decir que no necesitas el permiso de tu marido para salir y hacer y dejar de hacer. No necesitas el permiso de tu marido para trabajar. No necesitas el permiso de tu marido para absolutamente nada en este sentido, ¿no? Que es todo lo que Hadilla vive. Y además de eso, ella, por supuesto, habla de que va con el burka. Allí en Afganistán el burka es obligatorio y es otra de las cosas que incluso en las rutas que he hecho por el Toledo Islámico me han preguntado, ¿no? La obligatoriedad del burka. Mucha gente asocia el burka al hijab del Islam. Y todo es como todo en el mismo saco. Y no estamos hablando del hijab. El burka es un atuendo cultural característico y propio de Afganistán, que no se da en ningún otro país del mundo. De hecho, hay gente que no sabe diferenciar bien, con toda la naturalidad del mundo, yo tampoco sabía diferenciarlo, entre el hijab, el jilbab, el niqab y el burka. Y la gente cree que es todo lo mismo. Y para que me entendáis así rápidamente, el hijab es el velo. El jilbab es el típico manto, como si fuese una virgen, ¿no?, que cubre mucho más todo el cuerpo, ¿no? Luego el niqab es el que tapa todo, pero se ven los ojos. Y el burka es el que incluso tienes rejilla en los ojos para que ni siquiera se te vean los ojos, ¿vale? O sea, son como diferentes grados de ir más tapada. En el caso del burka, que muchas veces se asocia a vestimenta islámica y no sé qué, el burka es una cuestión cultural, no es una cuestión islámica, ni religiosa, ni nada de nada. Mientras que el niqab es algo que algunas escuelas de jurisprudencia sí que recomiendan, sí que, digamos,
defienden como parte de la modestia en el Islam, igual que el jilbab o igual que el hijab, que sobre eso hay discrepancia en las escuelas de jurisprudencia, pero digamos que igual que estas tres categorías sí que se asocian al Islam, el burka no es islámico. El burka es, lo que digo, un atuendo cultural de Afganistán que se ha impuesto de forma social a las mujeres como un medio de control al final y de dependencia, ¿vale? Entonces, cuando tú escuches que una mujer ha llevado burka o que está obligada a llevar burka, no pienses que eso es islámico, al contrario. Al contrario, es como ocurre en Irán igual. Las mujeres, seas turista o no, toda la mujer que va a Irán tiene que taparse y llevar el velo. Eso es una orden que viene desde arriba, desde la parte gubernamental, de política, ¿vale? Y, como digo, independientemente de cuál es tu creencia religiosa, seas cristiano, seas musulmán, seas tal, incluso agnóstico, es que lo que digo, tú vas como turista y ya antes de bajarte del avión te tienes que colocar el velo. Esa obligatoriedad que viene decretada desde la política no es Islam. Por tanto, esta norma es una cuestión social, es una cuestión política, es una cuestión que corresponde a otro tipo de intereses, no tiene que ver con el Islam. El problema es que cualquier cosa que vemos que de alguna manera está asociada, ¡pum!, lo metemos en el mismo saco. Y por eso quería hablar de esto. Entonces, bueno, Hadilla explica que ella llevaba el burka, ¿vale? Pero esto es algo cultural propio de Afganistán y es pues una normativa que han establecido pues también porque conviene para poder tener subyugada a la mujer. Es lo que digo, hay muchas acciones que se hacen en nombre del Islam que de Islam tienen poco y menos, ¿vale? Y en el caso de Hadilla, de verdad que es que analizando su historia de principio a fin te das cuenta de todo, de que todo está al revés, de que todo lo que ella ha vivido es justo todo lo que el Islam denuncia. Y es lo que la gente asocia al mensaje del Islam. Sigo aquí con las notas. Ella obviamente al no haber recibido una educación ni tener derecho a nada en este sentido, tampoco conoce cuáles son sus propios derechos, qué puede hacer, qué no puede hacer. Y aquí ella habla en la entrevista de la dificultad que tuvo a la hora de divorciarse. Ella habla de cómo el divorcio para un hombre es lo más sencillo del mundo y lo puede hacer casi sin justificación, pero en cambio la mujer lo tiene muy difícil, ¿no? Esta es otra de las cosas que cuando yo he expuesto que me he divorciado también me han preguntado pero en el Islam te puedes divorciar. Sí, el Islam permite el divorcio por ambas partes. La mujer puede pedir el divorcio igual que el hombre puede pedir el divorcio, ¿vale? En ese sentido no hay nada ilícito en eso. Al contrario, hay muchas veces que el divorcio es la mejor opción y solución a una situación de vulnerabilidad, de abuso que la persona esté viviendo, ¿no? Pero obviamente, pues en países como Afganistán y en situaciones y en familias como la de Hadilla, pues esto no está bien visto. Y aquí hago un inciso porque obviamente el caso de Hadilla es un caso extremo, tal y como os estoy exponiendo, y si escucháis el podcast lo vais a ver, pero a pequeña escala también sigue habiendo muchos prejuicios en torno al divorcio por parte de otras muchas comunidades, ¿no? Esto yo lo he visto en Marruecos. En Marruecos una mujer divorciada parece que es como una mujer de segunda, y quizás estoy generalizando. Yo estoy hablando de lo que yo he visto, de lo que yo he conocido, ¿vale? Por tanto, hay un sesgo aquí individual. No quiero caer en la generalización, pero sí que quiero hablar de que esto también se da. Esto también se da. Yo he conocido a chicas que quieren divorciarse, pero su familia no las apoya en esa decisión. Familias, incluso sheikhs, ¿no? Imams de las mezquitas que animan a la mujer a que siga teniendo paciencia, a que siga aguantando una situación de maltrato psicológico y de abuso que es intolerable, porque aquí ya no estamos hablando de maltrato físico, que también se da, ¿vale? Y en el caso de Hadilla también lo vive, sino ya simplemente
el maltrato psicológico, que muchas veces es más dañino que el físico, ¿vale? Y que se prolonga mucho más en el tiempo y acaba, digamos, mermando mucho más y afectando mucho más a la persona. Pues la típica frase de ten saber es ten paciencia, ¿no? En árabe, el saber es eso, es paciencia. Ten saber, hermana, ten saber con tu marido, ¿no? Tienes que ser más tolerante, tienes que ser más flexible, tienes que tal, ¿no? Pero siempre estos consejos son de cara a la mujer. Parece que tenemos un poco ese complejo, ¿no? O de ser superheroínas o de ser madres de nuestros maridos, ¿no? Y tenemos que ahí estar aguantando lo inaguantable, ¿vale? Como digo, hay mucha presión y hay muchas mujeres que a día de hoy no se divorcian por presión de la familia, porque tienen miedo, porque se ven solas sin apoyo, porque hay niños de por medio y piensan que al divorciarse están destruyendo a la familia, porque aquí hay mucho chantaje emocional detrás, ¿eh? Porque desde la familia, desde el entorno, también se promueve mucho esta idea de es que tú estás destruyendo el núcleo familiar, y en el Islam es muy importante la familia. Sí, es muy importante la familia siempre y cuando sea sana, porque si no es sana es mucho más perjudicial. Y yo siempre lo digo, mi hijo fue motor en mi caso para divorciarme, porque yo no quería que mi hijo normalizase unas determinadas situaciones que estaba viviendo, ¿vale? Yo no quería que mi hijo creciese creyendo que el amor era eso, porque no lo era. Yo no quería que mi hijo creciese entendiendo que la forma de expresar o de gestionar las emociones era de una determinada manera. Porque no es cierto. O sea, realmente, si yo hubiese mantenido esa relación, y pongo mi caso, pero quiero decir que se aplica a cualquiera, ¿no? Esta idea de me mantengo en el matrimonio por mis hijos. Lo que estás haciendo es perjudicar a tus hijos. Porque de cara a futuro, esos hijos van a normalizar esa toxicidad, ese abuso, esa vulnerabilidad. Y al normalizarlo, lo van a proyectar en sus propias relaciones de pareja, en sus propias familias, y es lo que os he comentado al principio, que le ha pasado a Hadilla. Su madre también es una mujer abusada, y su abuela también, y por eso está tan normalizado que una mujer no vale para nada y que una mujer no tiene derecho a estudiar, que es lo mismo que trasladan a sus hijos. Y ahí es donde está el daño, cuando pasa generación tras generación normalizando cosas y situaciones que no son normales, ¿vale? Entonces, yo siempre lo digo, precisamente si tienes hijos de por medio, hazlo por tus hijos. Si no lo quieres hacer por ti, hazlo por tus hijos, para que eso no les pase a ellos, para que no acaben normalizando esa violencia, para que no acaben ellos mismos ejecutándola, porque hay niños que, como han visto la violencia, acaban ellos mismos siendo violentos, o al revés, acaban victimizándose, ¿no? Y acaban buscando esa violencia externamente porque normalizan que esa es la forma de amor, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya parece que me voy un poco de tema. Me sale un poco ahí mi línea de coach y de antropóloga y de tal, pero bueno, la idea es clara. La idea es clara. El Islam permite el divorcio, por supuesto, y como digo, hay situaciones en las que el divorcio es necesario para evitar perpetuar una situación de abuso. Y por desgracia hoy en día sigue habiendo muchas personas que se ven solas, que tienen miedo, que tienen presión y no lo hacen. Y no lo hacen. Creo que es muy valiente tomar la decisión de divorciarse, que no es fácil, y en el caso de Hadilla, personalmente, teniendo la situación que ella estaba viviendo, donde sí que había maltrato físico, ella incluso llegó a intentar suicidarse, a quemarse viva. Y su marido presenció esa escena mientras ella estaba en las llamas de fuego y le dijo: si vas a matarte, hazlo en casa de tus padres, delante mío no lo hagas. O sea, una pasividad, o sea, una actitud propia al final de un psicópata, de un narcisista, ¿no? Que como no tiene vínculo emocional, pues allá cada uno que haga lo que quiera, ¿no? En fin, paréntesis en toda esta historia para decir que si estáis viviendo alguna situación de vulnerabilidad, de abuso, de cualquier tipo, seáis hombres o mujeres, de verdad que decidáis apostar por vosotros, porque se puede salir de eso. Y Hadilla es un ejemplo impresionante de ello, ¿no?
incluso con esta situación tan dramática. Cierro paréntesis. Aclarar este punto. El Islam sí que permite el divorcio, y el divorcio, como digo, muchas veces puede ser la mejor solución de todas. En el caso de Hadilla, además, fijaros que aquí se complica todo un poco más porque ella tiene 3 hijos con esta persona. Y en Afganistán no existe la custodia por parte materna. Es decir, los hijos son del padre, no son de ella, ¿vale? De hecho, tanto es así que incluso ni siquiera figura el nombre de la madre en la partida de nacimiento cuando ese hijo nace. La madre no figura por ningún lado, de tal manera que no hay una forma, digamos, legal, a través de papeles, que pueda demostrar el vínculo biológico que hay entre una madre y un hijo. Es decir, si Hadilla quiere demostrar que esos hijos son suyos, tiene que hacerse una prueba de ADN, ¿vale? Esto es absolutamente dramático. Hay mucha gente que también cree que los hijos en el Islam corresponden al padre. Yo a raíz del divorcio también ha habido gente que me ha preguntado que qué ha pasado con la custodia de Adam, porque claro, es hijo, ¿no?, de su padre. Y no, es otra de las cosas que también erróneamente se cree así en el Islam y no es correcto. Los hijos no son del padre, los hijos son de padre y de madre. Y de hecho en el Islam es muy curioso porque en el propio Corán hay no uno, sino varios versos explícitos donde se especifica cómo proceder cuando hay una situación de divorcio y cuando hay incluso niños de por medio. Y por ejemplo, una de las cosas a las que está obligada el padre es a pasar una manutención a ese niño y velar por cubrir sus necesidades, ¿vale? Aunque luego haya muchos padres que esto se lo pasen por donde quieran, ¿no? Pero quiero decir que desde el punto de vista islámico, todo lo que a día de hoy recoge la legislación de una manutención, ¿no?, el child support, o incluso la manutención a la madre, no solo al hijo, porque ¿cómo se llamaba esto? Manutención de alimony, eso. La manutención de alimony es un tipo de pago que se da a la madre si ha sido ama de casa, no tiene independencia económica, ¿vale?, y se divorcia del marido. Entonces el marido está obligado a mantenerla a ella y a su hijo hasta que ella pueda mejorar su situación laboral, ¿vale? O sea que existe, digamos, una manutención para el cónyuge y otra manutención para el hijo. Esto legalmente está estipulado así, ¿vale? Obviamente, pues lo que digo, depende de si esa persona está bien de salud para encontrar trabajo, de si ha estado como ama de casa o no y tal, pero lo que me refiero es que desde el punto de vista legislativo todas estas cosas a día de hoy en siglo XXI se contemplan, ¿vale? Y se presentan al tribunal, en el juzgado y todo. El Islam, en el Corán, ya recoge todo esto hace más de 1400 años, ¿vale? Y ya existe esta normativa en cuanto a no vulnerar ni los derechos de la madre ni los derechos del hijo, ¿vale? O sea, aquí no se trata solo del hijo, se trata también de la madre y de la situación en la que la dejas, porque muchas veces, lo que digo, hay madres que no se quieren divorciar porque tienen miedo, porque tienen esa dependencia económica del marido, pero es que el Islam también contempla todo esto, en el sentido de que si esa mujer está en una situación vulnerable, el marido tiene que darle un techo y una comida y cubrirle esas necesidades básicas hasta que ella pueda encontrar un trabajo e independizarse, ¿vale? O sea, hay muchas cuestiones que hoy en día se vulneran, que hoy en día se desconocen, pero que están perfectamente recogidas en el Corán. Y en esto no hace falta irse a Afganistán, hay muchos casos y yo he conocido muchísimos, de verdad, muchísimos casos de marroquíes que vulneran estos derechos hacia su cónyuge y hacia sus hijos, ¿vale? Y muchas veces es porque esta idea de soy musulmán y leo el Corán en árabe no significa que entienda el mensaje y que lo aplique en su vida, ¿no? Que es algo que también he comentado en otros vídeos, ¿no? Que hay mucho musulmán de boquilla en este sentido, pero que luego nos encontramos con que la práctica es bien distinta. Todas estas personas que desde fuera, como el caso de su familia o de su marido, ¿no?, en el caso de Hadilla, todas estas personas que desde fuera nos pueden parecer musulmanes, pero que después están actuando en contra del Islam,
claramente aquí hay algo que falla, ¿no? Entonces, el Islam recoge esta idea. Y los hijos no son del padre, los hijos son del padre y de la madre. Entonces, aquí lo llamativo del caso de Jadilla es que en pleno siglo XXI, ¿vale? Aparte de que eso es antiislámico, es que desde el punto de vista legislativo lo llamativo es que no haya ni una sola ley que recoja estos derechos, ¿vale? De tal manera que las mujeres quedan totalmente expuestas y vulnerables, que es lo que le pasó a Jadilla, ¿vale? Por tanto, aquí, por mucho que pensemos, Afganistán, país de mayoría musulmán, o país que aplica la Sharia islámica y bla, 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 que sepáis que luego esto no se corresponde, ¿no? Jadilla ha perdido a sus hijos. Este fue el riesgo que ella asumió cuando se divorció, porque básicamente, como digo, llegó a intentar suicidarse. O sea, ella llegó a una situación tan crítica que directamente, si seguía ahí, acabaría muriendo, ¿no? Cuando Jadilla se divorció, finalmente, que pudo, digamos, salir de ese tormento de una forma muy difícil, y vino a España huyendo de su país, pues perdió el contacto y el acceso a sus hijos, con todo lo que eso implica para una madre. De verdad, id a ver el capítulo, no quiero tampoco explayarme más, pero es otra de las cosas que creo que se normaliza con respecto al Islam y que no se corresponde, ¿vale? Ella a día de hoy está muy preocupada por las mentiras que están diciendo a sus hijos sobre ella, ¿no? Lo típico de tu madre te ha abandonado, es tu madre la que ha decidido marcharse, tu madre no te quiere, cuando realmente la realidad es bien distinta. La realidad es que Jadilla ha tenido que huir de una situación de maltrato en la que no tenía protección y apoyo ninguno. Incluso cuando denunció a su familia esto, lo que estaba viviendo con su marido, de me quiero divorciar, es que me está maltratando, es que tal, su propia familia la amenazó con matarla. Fijaros lo que es esto, que tus personas más allegadas, tu gente, ¿no? Las personas con las que compartes sangre, te amenacen con eso y te obliguen a seguir aguantando una situación que es insostenible. Claramente afecta mucho. Son heridas emocionales y traumas muy profundos. Entonces, bueno, al final Jadilla, ella no quiso abandonar a sus hijos. Ella no le quedó otra opción porque no tenía ningún documento que acreditase que esos hijos eran suyos. Porque la custodia de sus hijos pasó a ser automáticamente de su marido al divorciarse. Ella no tenía ningún derecho sobre sus hijos, ¿vale? Ni forma de demostrar que eran suyos. Ella quedó vendida en este sentido. Y pues tuvo que armarse de valor sin duda alguna para venir aquí y empezar desde cero, sabiendo el precio que tenía que pagar y lo que eso implicaría, ¿no? En cuanto a pérdida. Obviamente ahora desde aquí, desde España, pues teniendo más derechos y más recursos y más tal, estoy convencida que tratará tarde o temprano de solucionar esta situación y de reclamar a sus hijos y de tratar de recuperarlos de algún modo, ¿no? Pero aunque esa situación se solucione, vamos a poner en los próximos 10 años, no sabemos, lo cierto es que todo ese tiempo perdido ya no vuelve, ¿no? Y es un precio muy alto a pagar, ¿no? Esta situación, ahí habla de muchas más cosas, ¿no? También la preferencia que tienen hacia los hijos varones y no hacia las niñas, que esto es algo que además también se daba en época preislámica, ¿no? Y que el Islam denuncia. Y lo vemos también incluso en el Corán con el caso de Mariam, ¿no? De María, la madre de Jesús. Y de cómo pues en aquellos tiempos tener una hija no era como lo mejor, ¿no? Y en el caso de su padre, del padre de María, de Imran, pues Allah le dice que precisamente es un honor tener a una hija, ¿no? Y en este caso a una hija como lo fue María, quien además luego fue madre de otro profeta, ¿no? De Jesús. Entonces, bueno, en definitiva, que hay muchísimas cosas que
claramente cuando uno conoce el mensaje del Islam es capaz de diferenciar, es capaz de separar y de distinguir, pero que por desgracia pues muchas veces se entremezclan, ¿no? Y por eso quería compartir el caso de Hadilla para poder analizar todo esto y entender qué es lo que dice el Islam. Así que como conclusión después de todo esto, que de verdad que os animo a que escuchéis el podcast, decir que por un lado el Islam no prohíbe en ningún caso el poder acceder a una educación digna a las mujeres. Al contrario, es una obligación, es algo no solo lícito y loable, sino es algo que tiene su recompensa y su valor, ¿no? Una mujer culta, una mujer inteligente, una mujer educada, es una mujer capaz de ser independiente y de poder hacer frente a la vida de una mejor manera, ¿no? Entonces, en este sentido, el Islam aboga por esa educación a las mujeres, aboga por esa independencia económica, por tanto, la mujer tiene derecho a trabajar, no a estar en casa. Y para mí, personalmente, es una señal roja, una bandera roja, el que tu marido o tu futuro marido te diga que no quiere que trabajes. Para mí eso es una señal roja. Si a mí alguien me dice no quiero que trabajes, yo me encargo de proveer por la familia, esto para mí es un detonante de pensamiento machista. Y yo con esa persona, lo siento, no llegamos a nada. Pero no por el hecho de trabajar o no, sino por lo que esa idea trae implícita. Porque en el momento en el que una mujer no trabaja y pasa a estar en casa porque su marido lo dice, no porque ella haya elegido en un momento de su vida ser ama de casa. Estoy hablando cuando el marido es el que te dice yo no quiero que trabajes, a mí no me gusta que mi mujer trabaje o no me gusta que mi mujer haga tal, ¿vale? Estoy hablando de eso. Para mí eso denota, primero, inseguridad por su parte, ¿vale? Y segundo, un intento de control hacia la otra persona, porque en el momento en el que esa mujer pasa a estar en el hogar y a depender económicamente de su marido, sus propias decisiones también pueden estar coartadas por eso. Así que para mí es una señal, una bandera rojísima, súper evidente y súper, ¿no? Llamativa. Pero, como digo, el Islam permite estudiar, permite trabajar, es más lo que digo, apoya esa independencia. De hecho, cuando vemos los ejemplos femeninos a lo largo de la historia del Islam, vemos a mujeres que destacaban no en un área, sino en 4000. Mujeres que eran astrónomas y médicas y además poetas y además muchas cosas a la vez. Es decir, que era el incentivar constantemente esto. Incluso el concepto que tenemos de harén, con la figura de Sherezade, también tiene que ver con la inteligencia, la cultura. Pero bueno, esto se puede tratar en otro vídeo. El Islam permite eso, el Islam permite el divorcio, el Islam permite, por supuesto, el hecho de la custodia de los niños. Los niños pertenecen a la madre y es más, el Islam, como digo, a través de estos mensajes del Corán, digamos que se favorece al final ese vínculo de madre e hijo, ¿no? Por tanto, ninguna de estas ideas y de estas experiencias que Hadilla ha vivido en su vida son islámicas, al contrario, son antiislámicas. Así que tenerlo muy presente para que cuando escuchéis casos como estos, por un lado os animéis a denunciarlos y a exponerlos y al mismo tiempo aclararlos. Porque si no, muchas veces se tiende a generalizar cosas que no son e ideas que no son, como lo del permiso que os decía, que eso también es antiislámico. Así que nada, espero que este vídeo haya podido en ese sentido aportar un granito de arena, que sea beneficioso, que os haya gustado y, por supuesto, por mi parte será un placer poderos leer en comentarios acerca de todos estos temas que son necesarios también y que sé que muchas veces pues generan polémica. Nada más, nos vemos por aquí por el canal otro día.